Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor hasta ahora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. ¡Empezamos! Muy buenas noches de viernes, o el programa número 20. Yolanda, ¿qué tal por ahí? Muy bien, ya aquí de noche cerrada, pero bien. Bien, y nuestra regidora del programa, Carmen Ariza. Pues yo no sé qué me ha pasado esta noche, si me he tomado algo raro, porque todo el rato tengo la risa tonta. Madre mía, mía, la que nos espera conmigo esta noche. Bien, pues nada, antes de empezar queremos contaros algo. ¿Qué cosas? Este programa de hoy no es solo un programa, es el primero de una trilogía. 3 historias que, sin parecerlo, están conectadas entre sí. 3 maneras de hablar de lo invisible. Hoy empezaremos con el Museo Invisible, que es una forma de mirar lo que escondemos fuera, los objetos, los espacios, las cosas que guardamos, lo que dejamos atrás, lo que no enseñamos. El segundo capítulo llegará dentro de unos días y será muy distinto. Se llama El Monito Punch. ¡Bing! Y ahí hablaremos de lo que escondemos dentro, los impulsos, los miedos, las emociones que nos manejan cuando creemos que somos nosotros los que manejamos. Y el tercero cerrará el círculo, el espacio entre nosotros, lo que no está ni en los objetos ni en nuestro interior, sino en el aire que compartimos con los demás, lo que pasa entre personas cuando no pasa nada, lo que se siente pero no se dice. 3 programas sobre lo invisible, lo que guardamos, lo que sentimos y lo que compartimos sin darnos cuenta. Hoy empezamos por el principio, por las vitrinas que no se ven, por los pasillos que no existen, por ese museo que todos llevamos encima, aunque no sepamos que está ahí. Y dicho esto, vamos a entrar, porque todo museo empieza igual, con una puerta que se abre y con algo o alguien que decide mirar de otra manera. Bienvenidos al Museo Invisible. El Prado, misterios entre pinceladas. Hoy vamos a caminar por pasillos silenciosos, donde cada cuadro guarda un secreto y cada escultura tiene algo que contarnos. Bienvenidos a Secretos del Museo, historias ocultas que no aparecen en las audioguías. El Prado, misterios entre pinceladas. Las Meninas, la obra que casi se pierde para siempre. Nos encontramos entre Las Meninas, una de las joyas del Museo del Prado, que estuvo a punto de desaparecer para siempre. En 1734, un incendio arrasó el Alcázar de Madrid, que era donde se encontraba en ese momento. Las llamas avanzaban tan rápido que tuvieron que romper su marco y sacar el lienzo a toda prisa, prácticamente rescatándolo entre humo y escombros. Gracias a esta carrera contra el reloj y a la rapidez de sus operarios, hoy pudimos seguir viéndolo. Pero lo impresionante no es solo que sobreviviera, sino los misterios que encierra. En el fondo aparece un espejo, mirad como aquí, con los reyes reflejados. Velázquez también se pinta a sí mismo, trabajando con la cruz de Santiago en el pecho, un honor que recibió después, un gesto que desafía la idea del pintor como simple artesano. La luz centra toda la atención en la infanta Margarita, así casi como si la escena fuera una fotografía antes de que existiera la fotografía. Y esa puerta abierta al fondo,
con un personaje congelado en mitad del paso. Hace que parezca que el cuadro continúa más allá del lienzo. Por esto, Las Meninas tiene algo único. No solo miramos, el cuadro nos mira a nosotros. Esto es un gran misterio. Continuamos nuestro recorrido y nos situamos en una de las salas del museo. Yo esto he leído en las salas, pero yo recuerdo que subía unas escaleras y lo vi, pero bueno, ahora no sé dónde lo habrán puesto. Ahora, frente a este cuadro es La Gioconda. Sí, otra. Y ahí empieza el misterio. Espera, Yolanda, perdón, pero la Gioconda no está siempre en París. ¿Qué es, una hermana melliza o es una copia? Bueno, a ver, durante siglos se pensó que la Gioconda que hay en el Prado es una simple copia hecha por algún pintor desconocido. Pero en 2012, durante su restauración, los expertos descubrieron algo que convirtió este cuadro en una noticia mundial. A ver, ¿qué descubrieron? ¿Que también sonríe porque sabe un secreto o otro secreto? Casi, porque descubrieron que la copia se pintó al mismo tiempo que la original, en el taller de Leonardo da Vinci, y posiblemente por uno de sus discípulos más cercanos, quizá Andrea Salai o Francesco Melzi. Mientras limpiaban el barniz oscuro que cubría el cuadro, apareció un paisaje luminoso muy similar al de la Gioconda del Louvre, el esfumato ese que se pone ahí. Y lo más sorprendente, encontraron marcas de cambios exactamente iguales a los del original. Se cree que el pintor iba copiando, que Leonardo iba pintando y el otro iba copiando, que este iba para allá, él también para allá, que esto iba para acá y en tiempo real. Un poquito como hacer los deberes mirando al de al lado. Este pintor seguía el proceso del maestro paso a paso. Por eso los cambios tal cual coinciden. Si un Leonardo echaba y ajustaba la sombrita de una mejilla, el discípulo también. Eso sí que es ser aplicado totalmente, ¿eh? Yo creo que los alumnos de hoy no copian tan bien. Yo creo que tampoco, pero este era un alumno copiota y aplicado. Además, la Gioconda del Prado nos permite ver colores, formas y detalles que en el original se están oscureciendo por el tiempo. Es en la versión HD de la Mona Lisa. O sea que el Prado tiene la Gioconda con filtro de belleza. Exactamente, más o menos. Pero ojo, eso no significa ni que sea mejor o que se sustituya al original. Es una obra clave porque nos ayuda a entender cómo trabajaba Leonardo y cómo instruía a sus discípulos. Aún así, el misterio sigue dejando una duda enorme. ¿Quién la pintó? ¿Salai, el discípulo favorito? ¿Melzi, el heredero del taller? ¿O otro tercer aprendiz brillante? Vamos, que nos encontramos con un true crime artístico. ¿Quién pintó a esta mujer y por qué sonría igual en Madrid que en París? Bueno, porque era una copia, pero también las pruebas técnicas dicen, como he dicho, que es contemporáneo. Pero que no se preocupen. Yo acepto entrevistas a los sospechosos cuando quieran, aunque hay algunas pistas. A ver, los estudios actuales dicen que Melzi como autor más probable, porque la precisión y el acabado de la obra sugieren un pintor con formación muy profunda y acceso directo a los métodos de Leonardo, más allá de la destreza de Salai, que aunque talentoso, hubiera dejado trazos más experimentales, pero menos refinados. Resumiendo, no hay una prueba definitiva, pero la mayoría de especialistas consideran que el tal Melzi es el candidato más sólido, aunque Salai no puede descartarse del todo. Lo que sí que es cierto es que la obra sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo trabajaban los discípulos en los talleres renacentistas, replicando con detalle los métodos del maestro. El exilio del arte, el viaje secreto del Prado, cuando los cuadros huyeron de la guerra, Yolanda. Sí, esto más que un misterio, es porque todavía están ahí, pero durante la Guerra Civil Española las grandes obras del museo tuvieron que ser evacuadas para evitar que los bombardeos las destruyeran. Técnicos y conservadores organizaron una operación épica. Empaquetaron cuadros como las Meninas, las mencionadas Meninas, las Majas o las obras del Greco, y las sacaron de Madrid en camiones, a veces bajo las bombas. Primero se las llevaron a Valencia, luego a Cataluña. Ay, no sé cómo las devolvisteis, no sé yo, escondiendo en monasterios, castillos y hasta en una mina para mantenerlas a salvo. Unas minas de sal o algo así creo que eran. Finalmente
cruzaron a Francia. Uy, madre mía, digo, ahí no vuelven, pero sí. Ahí van y desde luego las exponen después en Ginebra. Esto ya, a menudo viaje, llevaban ya las pobres. Pero en 1939, acabada la guerra, dijeron, ven acá para acá. Fue una misión arriesgada y casi secreta, por eso ahí secreto, gracias a la cual hoy podemos seguir viendo en el Prado algunas de las obras más importantes de nuestra historia. Yolanda, parece una película. ¿Es real o es una película? Pues sí, las peripecias vividas por las obras de arte que salieron en secreto de la gran pinacoteca española podrían haber formado parte de una película de aventuras, cuyo inicio seguramente hubiera sido el avance de la guerra hacia la capital del Turia en 1937, perdón. Pero no fue exactamente. A mí, ¿sabéis? Cuando estaba escribiendo este guión, cuando estaba trabajando sobre esto, me vino una película, La hora de los valientes, de Antonio Mercero. Una historia que gira en torno a la evacuación del tesoro artístico del Museo del Prado. Efectivamente, o sea, hay una película durante los bombardeos y vemos ahí a Gabino Diego, así, tal como era él, así, el respamado, interpreta a Manuel, un celador anarquista que encuentra un cuadro de Francisco de Goya, abandonado, y en medio del caos, chacachá, se lo guarda por aquí y decide salvarlo. A partir de ahí, se convierte en uno de los encargados de proteger y trasladar las obras del Prado durante la Guerra Civil, acompañándolo hacia Valencia. Os recomiendo verla porque es muy, muy interesante. El Guernica, un cuadro viajero, testigo del exilio del arte y de la historia de un siglo de convulso. Muy convulso. Sí, y convulso. Sí, realmente otro viajero. Quizás secretos viajeros, el Guernica no es que sea un gran secreto, pero nos vamos al Museo Reina Sofía. Antes estuvo en el Casón del Buen Retiro, pero hoy se encuentra en el Reina Sofía. Lo digo porque hay gente que me ha dicho que se iba al Museo del Prado solo para ver el Guernica. Si vais allí, no lo vais a ver. Esto no es ningún... ¡Ay, hijo mío! A mí me he encontrado mucha gente en la vida y me dicen cosas así y me hace mucha gracia. Pero, bueno, mucha gracia, perdón. Me parece curioso, pero no pasa nada. Yo tampoco sé dónde está el Sebastopol. Bueno, vamos a seguir. Antes de llegar el Guernica al Reina Sofía, vivió una odisea. Se pintó en plena guerra, en 1937, y comenzó a viajar por el mundo para denunciar los horrores de la guerra. Cruzó el Atlántico, recorrió ciudades y pasó muchas décadas en el MoMA de Nueva York, porque Picasso dejó una orden tajante. Mi cuadro no volverá a España hasta que vuelvan las libertades. Y así fue. El Guernica no regresó hasta 1981. Ya había muerto don Paco, por decirlo de alguna manera, con la democracia ya restaurada. Aquel día el cuadro más viajero del siglo XX por fin volvió a casa. Secretos del Café Gijón. Historias que siguen respirando entre y bajo sus mesas. ¿A qué sí, Yolanda? Sí, porque aunque no es un museo, pero hay obras de arte. Así que yo lo he metido aquí. A mí me ha parecido, soy así, anarca, no, que el anarquismo es muy serio. Bueno, seguimos. En sí mismo, todo el Café Gijón podría ser un museo, es en sí mismo una obra de arte. Está al lado del Paseo de Recoletos, en pleno Paseo de Recoletos. Es uno de los lugares más literarios y artísticos de Madrid, el mítico Café Gijón. Un café que durante buena parte del siglo XX fue refugio de escritores, poetas y pintores y literatos sin blanca. La anécdota es casi leyenda. Muchos artistas que no podían pagar la consumición dejaban un cuadro como forma de pago. Bueno, una tertulia, un café, un bocadillo y a cambio un lienzo. Así sin más. Con los años, ¿sabes lo que se decía? Que el Gijón llegó a acumular auténticos tesoros ocultos, óleos, dibujos, bocetos de esos artistas que más tarde alcanzarían la fama. Pero aquí viene el misterio. Muchos de esos cuadros desaparecieron. Algunos se regalaron para quitártelos de en medio, otros quedaron olvidados en almacenes y otros se sospecha que acabaron destruidos porque si hacía frío los echaron a la lumbre allí, sin que nadie supiera su valor. Entonces la pregunta inevitable es ¿cuánto valdrían aquellas obras que se entregaron a cambio de un café? ¿O cuántos cafés tomaban para pagarlo con una hora? Hay quien habla de una especie de galería perdida bajo la barra de mármol del Gijón. Una colección fantasma que nunca llegó a existir, o quizás sí, pero se esfumó
antes de que alguien fuera consciente de lo que tenía entre manos. Una historia perfecta para un café lleno de tertulias, genios, bohemios y secretos que todavía hoy nadie ha terminado de aclarar. Y si volvemos al cine, yo y el cine, ya lo sabéis, hablamos del café y de cómo Salsméfora inspiró una de las escenas más inolvidables de la película, además del libro, claro, La Colmena, dirigida por Mario Camus y basado en la misma novela de Camilo José Cela, donde él hace un cameo. Hay una escena en la película que es que me quedó grabada. Están las mesas de mármol, tal, y además son cuadraditas, no voy dando una pista, están así, rectangulares, y esconden un detalle macabro. En un momento dado, no sé qué pasa, que empiezan a levantar, eso no lo recuerdo bien, levantan las mesas, igual a qué eran, Dios mío, lápidas del cementerio, son lápidas, una referencia irónica a la situación de posguerra en Madrid. La obra nos retrata con crudeza la vida social de la ciudad en 1943, muestra las conversaciones, silencios y pequeños dramas que se tejían en las calles y cafeterías de la capital. Esta escena, cargada de simbolismo, nos recuerda que el Café Gijón no solo fue un refugio de escritores y pintores, sino también el testigo silencioso de la historia y de la memoria de Madrid. Perdonad un momento, yo oigo una música ahí rarísima. Yo también. Es la música de fondo. Claro, que pone la tensión. La tensión. Perdonad. Hay el directo lo que tiene, no me puedo callar. Seguimos. Bueno, pues que actualmente el Café Gijón, esto ya no es un secreto, esto es una pena más que otra cosa. En 1988 cambia de dueños y marca el fin de su gestión tradicional. Más tras un siglo de historia se cierra una etapa y con ella la mística de un lugar que antes se pensaba, se escribía y se discutía. Galdós, Valle Inclán, Ramón y Cajal, Benaventa, Lorca, Dalí o Buñuel, y en 1949 Fernando Fernán Gómez crea el premio Café Gijón de novela corta, un homenaje a estas veladas donde la palabra era la protagonista. Hoy la Reforma promete un espacio más moderno, instagrameable, con luces de neón y platos de moda. Y esto no es un secreto, es un horror. Pero ¿qué preguntaríamos de esto? Mira, yo lo que pregunto, yo os pregunto a las dos, ¿no? Es, ¿puede conservar la esencia un lugar hecho de historia? El grupo asegura que sí, y la reapertura fue en enero, el grupo que adquirió el Café Gijón. Sin embargo, el debate ya está servido. El cierre simbólico del Gijón es más que un cambio de dueños. Es el final de una era y el eco de un Madrid que ya no existe. ¿Puede el lujo conservar la esencia de un lugar hecho de historia? Personalmente pienso que no. No, yo creo que tampoco. Pierde su esencia. Pierde totalmente, además que parecía que estabas en otro siglo y bueno, pero vintage. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No Los quieren tiempos llevar cambian, nada vintage. no es ningún secreto. Pero bueno, vámonos ahora más lejos. Venga, dejemos el Café Gijón y sus lápidas y vámonos al Museo Británico. Y hay y de todo, momias. Está de todo. Yo he tenido la suerte de ir, pero en el Museo Británico, un ejemplo, hay momias egipcias. Lápidas y en momias, madre mía. Yo da igual, lápidas, momias, hoy más que secretos esto se podía llamar los muertos vivientes, pero no. ¿Qué pasa? Que se me va la pinza, no me piquéis. Hay estas que han sido fuentes de fascinación, porque una de ellas... de estas momias se convirtió en una musa involuntaria de novelas y relatos de terror. Se dice que el cuerpo pertenecía a un alto funcionario del Imperio Nuevo y que su momificación estaba acompañada de rituales que protegían su viaje al más allá. Bueno, esto ya lo sabemos, claro, se la llevan para allá. ¿Y qué pasa? Que durante el siglo XIX los visitantes aseguraban escuchar susurros y los vigilantes también. A notar un frío inexplicable por la noche cerca de la vitrina. Vamos, que hasta daba escalofrío caminar por ahí, ¿no? Y visitar el museo. Sí, yo me imagino al vigilante por la noche ni así. Sí, esta mezcla de misterio y realidad convirtió a la momia en un personaje casi vivo, que trascendía el tiempo y la distancia, uniendo historia y literatura en un solo objeto. Claro, ya sabemos la maldición famosa de los faraones.
visitantes se ponían enfermos después de verlo, vitrinas que se abrían solas, pero no es un secreto. Todo tiene una explicación, como casi todo en esta vida. Es una cosa más terrenal, digamos, gases, humedad y también el efecto psicológico, claro, y quien no ha tenido miedo con estas cosas. Los susurros que algunos visitantes afirmaban escuchar, el frío inexplicable, se debían a gases liberados por la propia momia. Claro, la habían sacado de su hábitat. No empecemos ya. Ya estamos con los gases. Digo, eso me recuerda al pedo. Al pedo, pero es que se ve que los pedos se siguen tirando siglos después y siglos. Pues eso es lo que yo he investigado y lo que me han comentado. Y entonces, nada, que todavía, aún hoy, se pueden liberar en el aire. O sea, que cuidadito con lo que guardáis, que luego sale todo. Hay que irse vacío, ¿eh? Pedos o lo que sea. Los secretos salen siempre a la luz. Vacío. El depósito no está vacío nunca. La humedad de los museos también juega su papel. Corrientes de aire, que este museo es muy antiguo. Cambios de temperatura y vitrinas selladas crean pequeños fenómenos que nuestro cuerpo puede percibir como escalofríos. Mira, a mí me gusta más esto del efecto psicológico, porque cuando esperamos sentir algo misterioso, nuestro cerebro lo interpreta así. Es misterioso, es psicológico. La mente humana es capaz de amplificar sonidos, luces y sensaciones mínimas, transformándolas en un susurro o en un escalofrío que parece provenir del pasado. Aún así, da ese aire misterioso que hace que los objetos egipcios nos atrapen. Pero bueno, que no todos los objetos, todos los secretos vienen del pasado. Algunas obras de arte nos guardan enigmas incluso después de ser creadas. Durante la restauración de ciertos cuadros, retirar barnices amarillentos o esa suciedad acumulada por el tiempo ha permitido revelar colores y detalles que nadie había visto desde que el artista lo pintó. O sea, van descubriendo secretillos. Algunas veces estos descubrimientos son sorprendentes. Texturas, trazos, matices que cambian por completo la percepción que teníamos de la obra. Pero no todo es perfecto, ya sabemos, la señora aquella que empezó a restaurar. Eso, madre mía. En ocasiones también se han borrado, como en el caso del Cristo o como se llamara, del Ecce Homo, han borrado retoques originales, pequeños añadidos del propio artista que se pierden en el proceso, y lo cambian completamente. Sí, y esto nos recuerda algo esencial. La historia de cada obra de arte no es fija. ¿Esto qué es la momia? ¿Eso qué ha sido? Madre mía, ha pasado algo, ¿eh? ¿Qué está pasando? La música, yo no he sido, ¿eh? La momia ha salido. Sí. Bueno, ya no sé por dónde. Bueno, la historia de cada obra de arte no es fija. Sigue viva, sigue transformándose y cada vez que intervienen restauradores o conservadores, añadimos un capítulo nuevo a su historia. El cuadro no solo nos habla de su tiempo, sino también del nuestro, y de cómo elegimos cuidarlo y comprenderlo. Así que incluso los cuadros pueden tener su renovación de look. Exactamente, pero también esto es parte de su misterio. Un lienzo antiguo que nos enseña que la historia nunca se detiene y que cada mirada, cada intervención puede revelar algo que estaba escondido, esperando a ser descubierto. Y, ¿sabéis? Los museos no solo guardan secretos y belleza, también esconden escándalos, anécdotas insólitos y rivalidades que podrían llenar libros enteros. Hoy les vamos a contar algunas de las más sorprendentes. Robos absurdos. Esto me gusta y me lo llevo para casa. Esto, claro, porque no todos los robos son planeados con sofisticación. A lo largo de la historia ha habido piezas sustraídas de manera casi increíble. Pequeños objetos escondidos en bolsos, cuadros retirados momentáneamente por visitantes curiosos o incluso esculturas que desaparecieron días por un simple descuido. A ver, os cuento. Uno de los casos más famosos. En 1911, volvemos a la Mona Lisa, fue robada por un empleado, Vincenzo Peruggia, que la escondió, así como el otro, bajo su bata y salió como si nada. Y el vigilante, cuidado, los vigilantes de seguridad, que menuda seguridad tenemos. A ver, que no se enfaden, que no se ofendan si me escuchan, que es una grandísima labor, que ahora estoy pensando yo que a algunos se me puede ofender. La pintura desapareció 2 años, hasta que Peruggia
dijo, bueno, ya de los años ni se acuerda nadie de la Gioconda, ni Dios que lo soñó, porque no era un cuadro tan famoso. Y lo que hizo, la intentó vender en Florencia. También se podía haber ido un poco más lejos, pero él dijo, yo la vendo en Florencia, y ahí, toma ya, zasca, manillar, detenido. Al regresar al Louvre, la obra ya tenía una fama mundial. Es que no era muy conocida, pero ahí dijeron, toma ya, pocos lo hubieran imaginado. Aunque solo ha sido robada una vez, ¿eh? Bueno. Aunque sí, no solo robada, pero es que ha sufrido varios ataques. En 1956, ácido y piedra dañaron su pigmento. En 2009, no sé por qué, una mujer lanzó una taza. No lo entiendo. Cogió la taza y dijo, toma para ti. Y luego, un hombre disfrazado, en el 2022, tiró un pastel. Y en el 2024, arrojaron sopa unos activistas. Pero mira, por la del Prado no la han tocado. Aún así, la pintura sobrevive, protegida y admirada, testigo de la historia y de la locura humana. Cada intento solo refuerza su leyenda, recordándonos lo frágil y a la vez eterno que puede ser el arte. Imaginémonos dañar así un icono mundial. Cada golpe, cada ataque no solo hiere el pigmento, hiere siglos de historia, arte y la fascinación que millones de personas sienten por esa sonrisa que ha atravesado el tiempo. Y una cosa, dime. Una cosa, antes de que digas. Tenemos que hacer otro programa sobre lo sobrevalorado que está el arte. Pero También. Esto ya será otro día. Mira, se me acaba de ocurrir. Me parece muy bien. Sí. Muy bien. Cuéntanos, Carmen. Pues terminar, engañando a expertos, Yolanda, y a críticos y a coleccionistas, obras falsificadas que se colgaron décadas. ¿Qué te parece? Pues que otro caso fascinante son las obras falsificadas que se exhibieron durante años como originales. La autenticidad de un cuadro, una escultura, puede ser difícil de comprobar, especialmente antes de la tecnología moderna. Hay, por ejemplo, el caso de varias obras atribuidas a Frans Hals, uno de los retratistas del siglo de oro neerlandés. En el Museo del Louvre había un cuadro expuesto como suyo y durante 2 siglos era claro, a ver, es que obra de Judith Leister. Toma ya, una mujer. Qué cosas más raras pasan en la vida. Bueno, y ahí, gracias a que la limpian, revelan un monograma oculto y ya ven y ahí ven la autoría. No fue el único, claro, por supuesto. Otras piezas de este hombre, o sea, están numerosas son mujeres. Esto lo tengo que investigar un poco más porque me he quedado así como pensando, pero digo, si no el programa se va a hacer muy largo. Bueno, se demuestran que eran copias de un taller del siglo XVII. Este podría ser otro gran programa. Gracias a estudios técnicos se vieron que eran copias. Un recordatorio de que a veces los secretos de un museo están a la vista de todos. Pues falsificaciones de Manet y Monet. Una letra lo cambia todo. Bueno, yo no sé si es una falsificación o tal, pero claro, es que con este nombrecito yo todavía los confundo un poco, y estudio arte. Pero estos casos lo que revelan es que incluso en los muros de los museos más prestigiosos hay historias ocultas, obras que inspiran exposiciones, textos y debates, pero que también nos hacen preguntas que nos plantea incluso cuando la respuesta llega décadas más tarde. En ocasiones, las falsificaciones generan debates encendidos entre historiadores y coleccionistas. La ironía es que mientras se consideraban originales, estas obras inspiraron investigaciones, publicaciones y exposiciones que formaron parte de la historia del arte. O sea, uno decía, esto Monet, mono, el mono punch, otra vez aquí. Así que, en conclusión, para mí, lo que hoy hemos visto es que los museos no son lugares quietos. Están llenos de secretos, viajes increíbles, robos, misterios, falsificaciones y, sobre todo, historias. Cada obra guarda un pasado que sigue vivo, cambiando y sorprendiendo. Así que la próxima vez que entren en un museo, recuerden, no van a ver cuadros, van a descubrir vidas. Y siempre, siempre hay algo nuevo esperando detrás de la próxima sala. Sigan visitando museos, porque siempre esconden algo que aún no hemos contado. ¿El museo invisible? Hay un truco en los museos que casi nunca se explica. Un truco tan elegante, tan silencioso, que funciona incluso cuando sabes que existe. El truco consiste en hacernos creer que lo que vemos es el museo, que esas salas, esas luces, esas cartelas son todo. Pero no.
Lo que vemos es la parte que el museo ha decidido enseñarnos, la parte que ha pasado el casting, la parte que ha sobrevivido a la luz, al tiempo, al criterio, a la moda, a la humedad, a los presupuestos y a los caprichos de la historia. El museo real está detrás, en sótanos, en pasillos sin ventanas, en habitaciones donde solo entra gente con bata, guantes y un llavero que suena a secreto. Y ese museo oculto es gigantesco, tan grande que, si mañana se enseñara entero, no cabría en Barcelona, ni en Cataluña, ni en tu salón, Yolanda. En mi salón ya poco cabe, estoy terminando una cosa y no sé dónde ponerla, pero vamos, Manuel, ¿me estás diciendo que los museos tienen más trastero que el de mi cuñado, que parece Mordor? Bueno, el mío también, no penséis. Y no exagero, ¿entras? Yo a veces entro y no sé si voy a salir. Mucho más, y con menos bicicletas estáticas. Sí, eso, las bicicletas. Y con más sentido, Yolanda, porque lo que guardan no son trastos, es memoria. Y la memoria necesita espacio, silencio y cuidado. Sí, memoria, pero yo quiero saber si ahí dentro hay salseo, porque donde hay puertas cerradas hay historias y una cerradura para verlas. Y de eso vamos a hablar, de las puertas cerradas y de lo que dicen de nosotros. La pregunta es sencilla. ¿Por qué hay tanto culto en los museos? La respuesta tal vez no es tan fácil, no es tan sencilla, porque no es una sola respuesta, es un cóctel de respuestas. Primero, los museos nacieron para conservar, no para exhibir. Su misión original no era mostrar, sino guardar. Guardar memoria, guardar objetos y guardar conocimiento. Vamos, era como mi abuela con los manteles buenos, que decía, esto se guarda para cuando venga alguien importante. Y nunca venía nadie. Exacto, sí señora, pero con menos ganchillo. Segundo, las colecciones crecieron más rápido que los edificios, mucho más rápido. Cada excavación arqueológica, cada donación, cada hallazgo científico, cada compra, cada legado suma. Y llega un momento en que no hay paredes suficientes para colgarlo todo. Y además mostrarlo. Todo sería un caos. Un museo no es un almacén abierto, es un relato. Y todo relato necesita elegir. Y elegir siempre implica dejar cosas fuera. Pero hay algo más profundo, algo que no tiene que ver con metros cuadrados, sino con mirada. Con cómo queremos contar la historia, con qué queremos que el visitante entienda, con qué queremos que recuerde. Vamos, que hace lo mismo que yo con las fotos del móvil. Yo enseño 3, que me veo mona y tal, y las escondo, las 2000 que no me favorecen o las borro. Exacto. Sí, es así, pero con menos filtros y más responsabilidad histórica. El museo te dice, mira esto te lo explico, esto te lo cuento bien, y lo demás espera su turno. Vale, está entendido esto, ¿no? Sí. Perfectamente. Antes de seguir abriendo puertas, hay una pregunta inevitable. ¿Cómo funciona un museo por dentro? No el que vemos, el otro, el que no sale en la foto. El backstage, vamos, no el que vemos. El camerino, el no pasar, que a mí ya me crea una curiosidad y un nerviosismo. Para mí es el lugar donde se decide qué vemos y qué no. Un museo por dentro es menos romántico de lo que pensamos y mucho más interesante. Las colecciones son el corazón del museo. Todo lo que tiene, lo que enseña y lo que no. O sea, el armario entero, no solo el modelito mono que te pones para salir. Exacto. Luego están las personas. Conservadores, restauradores, educadores, técnicos, montadores e investigadores. Gente que piensa, decide, cuida, estudia, restaura, interpreta. Vamos, que un museo es menos templo del arte y más oficina con bata y mucho estrés. Y luego están las decisiones. ¿Qué se muestra? ¿Cómo se muestra? ¿Por qué? ¿Para quién? Porque un museo no solo cuenta lo que fue, cuenta lo que hoy creemos que fue. Y eso cambia con nosotros. Y ahora viene otra pregunta que siempre aparece. ¿De dónde salen las obras? ¿Cómo llega algo a un museo? Imaginémonos una sala de subasta. Tensión, paletas levantándose,
precios subiendo como si fueran criptomonedas. O sea, casi como en las rebajas, pero con gente que sabe o cree que sabe lo que hace. Sí, los museos compran cuando una pieza encaja en su colección y no compran solos. Hay comités, informes, debates. Es decir, que antes van preparados a la subasta. Hombre, claro, ¿no? Si no van a ir como a la lonja, bueno, que también irán preparados. Vale, dejémoslo. Seguimos. Luego están las donaciones de familias, de coleccionistas o de artistas. Gente que quiere que su legado sea de todos. O que no sabe dónde meterlo ni qué pagar. También puede ser. Hacer con él. Claro. A veces una obra aparece donde menos te lo esperas, en una excavación, en un archivo olvidado, en un edificio en obras. Como cuando te encuentras 20 euros en un abrigo. Bueno, qué alegría, de verdad. Bien, más o menos, sí, ya es esto. Me he dicho un poco así a lo loco, pero sí. Bueno, ahora ya sabemos cómo funciona así por encima un museo por dentro. Pero falta el otro lado de la ecuación. La gente que entra, el público, los visitantes, los que hacen que todo esto tenga sentido. Porque un museo sin visitantes es como un chiste sin su remate. O como un bar sin su terracita y sus cervecitas. O como un libro sin lector. Exacto. Y el público es un mundo. Hay quien entra con prisa, quien entra con sueño, quien entra con ganas de aprender, quien entra porque llueve, quien entra porque es gratis, quien entra porque lo arrastran, quien entra porque voy a entrar para que no sea dicho. Claro, porque digo, oye, voy a ver el museo. Y hay quien no entra también, ¿eh? Y eso, cada uno con lo suyo, pero vamos, hombre, ir a los museos. Pero vamos, que yo he visto entrar gente a un museo con la misma energía que cuando vas al dentista. Y también he visto gente salir transformada, porque un museo no siempre te cambia la vida, pero a veces te cambia el día. Y el museo también se adapta a ellos, a cómo miran, a cómo leen, a cómo se mueven, a cómo entienden. Porque un museo no es un templo, es una conversación. Y esa conversación depende de quién entra por la puerta. Cierto, yo siempre entro con la misma actitud, incluso cuando voy al Museo del Prado, que he ido varias veces, yo quiero que me sorprendan. Y oye, que a mí me pasa esto de que aunque vea 1000 veces las Meninas, 1000 veces me van a sorprender. Siempre voy a encontrar algo. Y por eso, ahora que ya sabemos cómo entra una obra y cómo entra la gente, podemos abrir las 3 puertas del Museo Invisible. Venga. Vamos a abrir la primera puerta, la puerta del tiempo. Y aviso, aquí dentro no se oye nada, ni un paso, ni un suspiro, ni un «uy, perdón» de Yolanda. Oh, es que yo lo del perdón, chico, no sé por qué me sale tanto, pero bueno, yo entro ahí y me pongo tiesa, no respiro, no parpadeo, no toso. Claro, y esto es totalmente real, me convierto en una estatua para no romper nada. Y haces muy bien, porque aquí viven las piezas más frágiles del museo, las que no soportan para nada la luz, las que se deshacen con el aire, las que envejecen si las miras mal. Imaginémonos una sala sin ventanas. Una sala donde la luz es tan tenue que parece que está pidiendo perdón. Una sala donde la temperatura no cambia ni un grado, donde la humedad está más controlada que en un aeropuerto. Aquí están las obras que solo pueden ver la luz 3 meses al año, o 3 semanas, o 3 días, o 3 horas. Y luego, vuelta a la oscuridad. Como yo después de una boda, 3 días de luz y luego oscuridad total. Aquí el museo es un hospital. Las obras están ingresadas, algunas en planta, otras en cuidados intensivos y otras en observación permanente. Y no están escondidas por capricho, están escondidas para sobrevivir. Porque la luz, que para nosotros es belleza, para ellas es veneno. Y cuando alguien dice, ¿por qué no exponen este tapiz o esta pintura? La respuesta suele ser,
porque queremos que siga existiendo dentro de 100 años. Aquí también cabe la pregunta de decir, pero si siempre están escondidas y nadie las ve, ¿para qué sirven? Lo dejamos ahí. Exactamente. Lo que te vayan a comer los gusanos, que lo vean los cristianos. Y ahí lo hemos dicho así. Pero vamos, yo también necesito a veces la oscuridad para seguir existiendo. Porque sobre todo los lunes, después de un fin de semana, que ahora hay muchos que no los tengo así, pero algunos los martes y algunos miércoles. Aquí el tiempo no pasa igual. Aquí el tiempo se negocia, se mide, se vigila, se combate. Y por eso está esta puerta siempre cerrada. Abrimos la segunda puerta, la puerta del relato. Y aquí no hay fragilidad física. Aquí lo que hay es fragilidad narrativa. O sea, obras que no pegan ahí con el discurso. Vamos, como cuando estoy yo en la reunión de vecinos, que no tengo nada que ver. Exacto, así es. Aquí están las piezas que no encajan en la historia, que el museo quiere contar hoy. No porque sean malas, no porque sean menos importantes, sino porque cada exposición es una narración. Y toda narración tiene un punto de vista. Un museo no solo muestra lo que fue, muestra lo que hoy creemos que fue. Y eso cambia. Cambia con la política, con la sensibilidad, con la ética, con la ciencia, con el clima social, con las preguntas que nos hacemos. O sea, que hay obras que están castigadas. Te quedas sin salir porque no pegas con el discurso y con las demás. Bueno, no, castigadas Simpatio. No tanto. Simpatio. Sí, simpatio, en pausa, esperando un momento. Como los actores secundarios que un día se convierten en protagonistas. Aquí el museo no es un almacén, es un editor. Y cada puerta cerrada es un capítulo pendiente. Y lo que no se muestra también es una decisión. Una decisión que habla del presente tanto como del pasado. Porque enseñar es elegir. Y elegir es dejar fuera, y dejar fuera también cuenta una historia. Pues sí, yo tengo decisiones en mi casa que llevan años sin mostrarse. Sobre todo en los tómulos con tantos cajones, guardan interpretaciones, guardan silencio y por eso también los tengo bien cerraditos. Esto es otro programa, ¿no, Yolanda? Supongo que sí. Será otro programa ese, ¿no? Sí. Ah, claro. Sí, claro, no, ya, oye. Sí, que no se llevan los ladrones, aparece por los cajones. Esto vamos es. A ver. Sí, ya está. Consejo vendo y para mí no tengo. Venga, vamos. Esta puerta no guarda objetos, guarda discursos, guarda versiones, guarda interpretaciones, guarda silencios. Y por eso también está cerrada. Y ahora por fin llegamos a la tercera puerta, la más fascinante, la que casi nadie imagina, la que sostiene a las otras dos, la puerta del trabajo invisible. Aquí es donde yo quiero entrar. Aquí es donde está el salseo, el cotilleo fino. ¿Es auténtico o nos lo han colado? Y por eso no te dejan entrar, Yolanda. A ti no. Yolanda, no te dejan. Bueno, Bien. ya veré la manera de colarme, tranquilos. Detrás de esta puerta aquí no hay vitrinas, no hay carteles, no hay público. Aquí hay microscopios, pinceles finísimos, lámparas ultravioletas, cajas de nitrógeno, guantes, mascarillas, herramientas que parecen de dentista y un silencio que no es silencio, es concentración. Aquí se investiga, se restaura, se corrige, se descubre, se duda, se confirma, se desmiente. Aquí se decide si una obra es auténtica, si un fósil pertenece a una especie conocida, si un tejido puede aguantar una temporada de exposición, si un pigmento es del siglo XIV o del chino de la esquina. O sea, el CSI del museo. Exacto, pero con menos persecuciones y más pinceles. Este es el museo que sostiene al museo, el que no sale en Instagram, el que no tiene colas, el que no aparece en los folletos, el que no se visita, el que no se enseña, pero sin este lugar, nada de lo que vemos existiría. Es la parte del museo que piensa, la que trabaja, la que duda, la que aprende, la que se equivoca, la que corrige, la que avanza. Y por eso esta puerta, aunque no la veamos,
es la más importante de todas. Os voy a contar ahora una situación real que pasa más a menudo de lo que os podéis imaginar. Un restaurador está limpiando un cuadro, una obra que lleva décadas en el museo, una obra que todos creen conocer, y de repente, ¡zas!, debajo de una capa de un barniz amarillento, aparece algo. Una firma, un detalle oculto, un color que no estaba, una figura que alguien tapó hace siglos. Y ese descubrimiento cambia la historia de la obra. O sea, es como cuando te tiñes el pelo y descubres, que debajo de la rubia natural. Sí. Esto es, Yolanda, lo has acertado. Del cabello de las mujeres. Era pelirroja, Yolanda. Exacto. Pero eso ya se va pasando. Pero bueno, seguimos. Bien, exacto. Es esto, es como si te tiñes el pelo y descubres que eres pelirroja. Vale, pero con más siglos encima. Y al final lo que queda es esta idea, que los museos no esconden porque quieran ocultar, sino porque necesitan proteger, ordenar, pensar y decidir. Como nosotros. Mostramos una parte y guardamos otra. Y la que guardamos suele ser la más jugosa, ¿no? Claro, las pelirrojas. Bien. Barcelona, venga. Vámonos a Barcelona. Estamos en Barcelona, venga. Barcelona está llena de museos. Pero yo los he visto casi todo. Yolanda los ha visto. Los el de cera. ¡Ay! Yo tengo que decir la mía. ¿No has visto el de cera? Muy mal. No, lo vi de pequeña y tuve tanto miedo que sentí que es un misterio horroroso. Lo vi en Madrid y dije, una y nomás Santo Tomás. Pero todos los demás los he visto. Bueno, sí. Bien. Pues como he dicho, Barcelona está llena de museos, incluso el de cera, pero también está llena de historias que esperan en un cajón. Hoy hemos abierto algunas, las demás seguirán ahí, esperando su turno. A veces pienso que un museo es una forma de pelear contra el tiempo. Una manera de decirle al mundo, esto pasó, esto existió, esto importó. Y lo guardamos no para nosotros, sino para quienes vienen detrás. Un museo es un lugar donde el tiempo no se pierde, se guarda, se cuida y se comparte. Y eso, en un mundo que va tan rápido, es casi un acto de resistencia. Pues ya se nos acaba el tiempo, ¿no, Carmen? Espera, déjame ahora disfrutar de esta buena música. Sí. Para relajarnos, estamos en el museo. Un silencio. Una respiración leve, una mirada fija, frágil, hacia ese cuadro. ¿Con qué obra os quedaríais en un museo? No lo sé. Pasa palabra. ¿Con qué obra en concreto? Sí. Pues yo te diría de que están bien donde están. No hace falta que nadie se las lleve a su casa. Que las vea todo el mundo. Que puedes hacer una buena reproducción y si me tengo que, ahora sí os tengo que decir una cosa, si me tengo que quedar con un museo en el mundo, dicen uno solo, os recomiendo, yo tiro para casa, lo siento, es así, el Museo de Arte Contemporánea de Cuenca. Es un museo precioso situado en las mismas casas colgadas, un museo lleno de escaleras, secretos, no son secretos porque cada cuadro es un misterio, un secreto. Para mí es uno de los museos más bonitos que he visto. Y también deciros una cosa, yo no he ido, pero hay un museo aquí en Madrid que se llama El de la Felicidad. No sé, ¿qué opináis? Museo de la Felicidad. No sé, pero yo creo que todos los museos tienen su encanto. Unos todos, lo claro. tendrán mucho más, otros menos. Unos tendrán una serie de pinturas que te puedan gustar, otros no, pero todos están allí pues para lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Para recordar, para ver, para tener ese espíritu artístico de que si estuviera más enraizado en todas las personas, posiblemente, como otras cosas, funcionaríamos un poco mejor, ¿no?
Y Pues sí, hablando de museos, os voy a hablar de pinturas. ¿Qué opináis de estas pinturas que son rayas, Bueno, yo creo... rayas y redondos y círculos y garabatos? Estas son las que me gustan. Pregunto, a mí también. ¿qué Aquí Manuel y opináis? yo coincidimos, ya lo hemos hablado O alguna esas vez. imágenes pintadas, ¿qué preferís? ¿Qué tipo de pintura? ¿Con qué tipo de...? Yo os me quedo quedaríais? con la pintura abstracta, para llamarla de alguna manera, Abstracta, o surrealista, como quieras llamarlo. surrealista, y No ¿No? exactamente el surrealismo es lo mismo que la abstracción. No, ya lo sé, pero vamos. estoy preguntando, ¿surrealista, abstracta o...? me iría al abstracto, o sea, no iría un Dalí y un abstracto, me quedo con el abstracto antes del Dalí. Vale, bien. Mira, no sé si se ve por detrás, yo tengo aquí un cuadro. A ver. En mi casa las reproducciones que tengo son todas reproducciones del museo de... A mí me gusta el arte contemporáneo. No desprecio, evidentemente, un cuadro como o una obra de arte como puede ser El Cristo de Taúl, que me quedé fascinada. Siempre me quedaré mirando las meninas y me quedaré fascinada, pero yo personalmente... creo que a mí me gusta muchísimo el abstracto. Otro día también podemos hacer otro programa, el por qué se hace abstracto, y no son solo rayas y cuadros. No, porque es que incluso lo de las rayas, que se dice... Ha sido una vanidad mía, pero era para saber cómo No pasa os nada, exaltabais. Carmen, está muy bien. Si solo fuera, ni es ni tuya ni mía, es de mucha gente y yo la comprendo. Ahora que está Arco, la gente dice, pero esto qué ridículo es. Pero es que cosas verdaderamente horrorosas, aunque pienso realmente que el arte está por encima de nuestros gustos. Pero esa es una opinión personal de Yolanda de la Cera. De todas formas, el abstracto de las redondas, de las manchas de color, de los puntos, de las líneas, que todo el mundo dice, esto lo hace mi hijo de 3 años, o esto yo si me pongo lo hago. No es verdad. O sea, no es tan fácil echar unas rayas, aunque sea con rotuladores, y no con óleos, ni con pintura acrílica, ni con acuarelas, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene su sentido. En Arco, bueno, yo te diría de que la mitad de lo que hay en Arco no tiene fundamento. Exactamente, eso es verdad. No tiene fundamento. Porque ya, claro, están allí porque tienen que estar. Claro, o sea, esto yo creo, evidentemente, y lo creo, hoy hemos dicho ya muchos programas, yo creo que no me acuerdo de ninguno de todos esos que vamos a hacer, pero que como está grabado me lo veré y volveré a apuntar, tiqui, 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 porque creo que hemos sacado muchas ideas, ¿verdad? Para otros programas. Yo Manuel. creo que sí. Yo he contado 4. Las tengo apuntadas. Así que ya ves. Tendría que volver a escuchar el programa porque a mí voy hablando y voy contando y se me va olvidando como el pecetillo de ese Dory, y se me va olvidando porque estoy tan concentrada en hacerlo bien y en que disfrutéis, que espero que, bueno, con estos programas estéis disfrutando, aunque a veces hablamos de cosas muy locas, pero ya veréis, con el monito vais a yo estoy disfrutando con el mar ahora mismo. Me siento en el mar viendo un cuadro abstracto. Lo tengo aquí al lado. Es que tú, como estás en Madrid, es lo que tienes. Bueno, como mucho el Manzanares cuando está picado. Bueno, no nos hace falta playa, no nos hace falta porque os vais a Gandía. Porque os vais a Gandía, ¿no? Tenemos Gandía, efectivamente, y tenemos cervecitas, tenemos libertad, tenemos muchas cosas muy bonitas. En Madrid tenemos el Retiro, que este parque es alucinante. Toma ya, aquí está el Retiro. Bien. Que nos toca retirarnos. A veces pienso que un museo es una forma de pelear con... A ver, Yolanda. No le quites la palabra, que ya te gusta. Di, Manuel. Venga, a veces pienso que un museo es una forma de pelear contra el tiempo. Una manera de decirle al mundo, esto pasó, esto existió, esto importó, y lo guardamos. No para nosotros, sino, atención, lo vuelvo a decir, no es para nosotros, son para los que están y vienen detrás nuestro. Sí. Bien, pues buenas noches y a soñar con cuadros y angelitos. Pues un museo es un lugar donde el tiempo no se pierde, se guarda, se cuida, se comparte. Y yo he compartido aquí lo abstracto, que lo sepáis, aquí la voz en off. Y eso, es en un mundo que va tan rápido, es casi un acto de resistencia, ¿que sí, amigos? Y tan que sí. Bona nit, buenas noches. Bona nit. Y hasta la próxima semana. Que vendremos ¿con quién? Con el Monito Punch. Monito Punch.